nosotros evaluamos una radiografía de columna, por ejemplo, en este caso columna cervical, tenemos la radiografía de frente, esta que está acá del lado derecho, y la de perfil, donde uno puede ver los cuerpos vertebrales y también puede ver los espacios intervertebrales. Ojo con esto, porque acá nosotros no estamos viendo los discos, sino estamos viendo el espacio que queda entre un cuerpo vertebral y el otro, donde se va a proyectar el disco intervertebral. ¿Cuándo puede ser visible o cuándo nosotros podemos tener una referencia del disco intervertebral? Es cuando el disco intervertebral se encuentre calcificado o presente burbujas de aire en su interior, que ya vamos a ver de qué se trata. Por otro lado, cuando yo quiero contar las vértebras de la columna cervical, hay que tener presente que el perfil, como me muestra muy bien C1 y C2, que sería el atlas y el axis, yo puedo contar en el perfil y debo contar de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en esta vértebra, a ver, vamos a marcar acá un poquito, vamos a poner, a ver, vamos a poner, bueno, vamos a poner un cuadro de texto, que es lo que encuentro. Por ejemplo, si yo veo en este sector, por ejemplo, en este cuadradito que yo veo acá, ¿cuál es el cuerpo vertebral que estoy viendo? Acá tienen C1, C2, C3, C4 y este cuerpo vertebral sería C5. En cambio, en la radiografía de frente, si yo veo los cuerpos vertebrales, tengo que primero marcar o localizar la primera vértebra dorsal, que es la que tiene la primera costilla. Entonces digo, si esta es D1, esta es D7, esta es D6, esta es D5, D4, D3 y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos que decir que los cuerpos vertebrales a nivel cervical son triangular, presentan las apófisis superiores, tenemos una carilla articular a nivel de las inferiores, y este cuerpo vertebral que yo estoy viendo en este sector se correspondería con una vértebra cervical. Por otro lado, también tenemos que decir que las apófisis transversas presentan un agujero por donde transcurren los vasos vertebrales. Las articulaciones, que son las espinosas, las posteriores, se proyectan justo en el medio del cuerpo vertebral. Y a ambos lados tenemos los pedículos, que son como los ojitos de las vértebras, en este caso, las vértebras cervicales. Por otro lado, fíjense, si yo hago una radiografía con la boca abierta, transoral, a través de ella puedo ver muy bien la apófisis odontoides, puedo ver las masas laterales del atlas y puedo ver la articulación atlo-axoidea, que en la radiografía de frente, como la vemos normalmente, vemos que se superpone todo el maxilar inferior con este sector. Para yo poder ver, tengo que hacer una radiografía de columna cervical de frente en proyección transoral. Después tenemos también, acá fíjense, tienen otra radiografía también de frente, la radiografía de perfil. Fíjense que esta columna cervical está muy recta. Esto es una rectificación de la lordosis fisiológica. Normalmente recuerden que esta, digamos, desviación de concavidad posterior que tiene las vértebras cervicales o el segmento cervical es fisiológico
y por ahí, por contracturas musculares, puede estar rectificado. Si yo hago radiografías de columna en posición oblicua, tenemos la oblicua derecha, la oblicua izquierda, donde podemos ver claramente los agujeros de conjugación por donde salen las raíces nerviosas que se encuentran a nivel de la médula cervical. Muchas veces estos agujeros pueden estar estenosados. En el caso de los cambios degenerativos artrósicos, pueden producirse compresiones de las raíces nerviosas a nivel de estos agujeros de conjugación. Y por otro lado, puede darse la situación de que estén demasiado abiertos, y cuando están demasiado abiertos, podemos pensar también en la presencia de tumores a nivel de esas raíces nerviosas, por supuesto tumores de tipo neural, como los neurinomas, los neuromas, que van a producir una apertura de ese agujero de conjugación. Siempre hay que comparar, por ejemplo, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ustedes ya las conocen, estas técnicas. A nivel dorsal puedo tener también la radiografía de frente, puedo tener la radiografía de perfil. Recuerden que la radiografía o el segmento dorsal presenta carillas articulares donde se articulan las costillas. Las vértebras dorsales tienen su cuerpo vertebral en forma cuadrada, tienen las articulaciones superiores, inferiores, tienen estos ojitos que se ven los que se proyectan sobre los cuerpos vertebrales, que serían los pedículos. Y después tenemos el macizo apofisario posterior, y entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa vamos a tener la articulación de la costilla. Yo voy a minimizar un poquito esto, voy a ver si encuentro otra clase que tengo de columna. Permítanme 2 segundos para que veamos mejor esas características que yo les había dicho. Radiografía, columna. Bueno, no la encuentro la clase esta. Bueno, vamos a continuar. Después, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que sería la columna lumbar, este es el ejemplo típico de un cuerpo vertebral. Fíjense que los cuerpos vertebrales son más pequeños a nivel cervical. La columna es como una pirámide, donde los cuerpos vertebrales cervicales son más pequeños y a nivel dorsal se van haciendo más cuadrados hasta que llegamos a nivel lumbar, donde están los cuerpos vertebrales más fuertes que soportan, digamos, la columna en su totalidad. Así como recién dijimos que a nivel cervical vamos a tener una lordosis cervical, a nivel dorsal vamos a tener una cifosis, donde la columna, fíjense, que hace como un arco hacia adelante, y posteriormente a nivel lumbar tenemos otra lordosis que puede ser más o menos marcada. Entonces, las vértebras todas tienen cuerpo vertebral, tienen apófisis transversa, tienen apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, una de cada lado,
la nariz de la vértebra sería la apófisis espinosa y los ojitos de las vértebras serían los pedículos. Entonces, a nivel cervical, recuerden que la apófisis espinosa es bífida, o sea, se bifurca, que tiene el agujero transverso, mientras que a nivel dorsal la vértebra es cuadrada, tiene las carillas articulares para las costillas, y a nivel lumbar es la imagen más característica que nosotros tenemos de las vértebras. Entonces, también recuerden que, por ejemplo, a nivel lumbar, yo puedo decir, estas son las vértebras sacras que están fusionadas. Entonces, si esta es la primera sacra, este es L5, esta es L4, L3, L2, L1 y D12. Mientras que a nivel de la radiografía de frente, recuerden que la apófisis transversa de L3, de la tercera, es la más larga de todo. Entonces, yo veo hasta dónde llega y digo, este es L3, 4, 5, L3, L2, L1. Y esta que está acá sería la vértebra, la 12ª vértebra dorsal. En el caso de un traumatismo podemos tener, por ejemplo, estas vértebras que se llaman vértebra en cuña, que se produce por aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Cuando están retraídos hacia la parte posterior, o sea que el paciente tiene una retrolistesis, recuerden que por la parte posterior, en el agujero medular, pasan la médula espinal, las raíces nerviosas, o sea que cuando el cuerpo vertebral se colapsa y se desplaza hacia la parte posterior, produce compresión de la médula espinal. Muchas veces en estos traumatismos también está asociado a lesiones de las vértebras, de la médula espinal, y el paciente puede tener alteraciones nerviosas. Cuanto más alta sea la alteración, más secuelas neurológicas va a tener. ¿Qué otra cosa podemos tener? Por ejemplo, malformaciones congénitas. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que se denomina una hemivértebra, o sea, se ha desarrollado la mitad del cuerpo vertebral de un lado. Entonces, fíjense que esta es la última vértebra dorsal, L1. En L2 tenemos una hemivértebra del lado derecho. Después ya esta otra vértebra, fíjense que ya pierde su plano. Por lo tanto, estos pacientes van a tener habitualmente escoliosis. Miren, entonces tenemos esta primera vértebra lumbar, a nivel de L2 una hemivértebra, L3, L4, de ahí tenemos otra hemivértebra y tiene una columna lumbar supernumeraria con hemivértebras que hacen que la columna vertebral no sea recta, sino que tenga esta imagen como en S, que está dado por una escoliosis. Después tenemos, por ejemplo, la falta de fusión, esto que está acá, o raquisquisis posterior. Falta de fusión, en este caso, del arco posterior de la primera vértebra sacra. Miren este otro, tienen un arco posterior para allá, ahí no está unido, y tenemos la falta de fusión. Este otro, que está en la parte superior, vemos que está fusionado totalmente el arco posterior. Muchas veces hay pacientes que tienen abierta la columna vertebral, que involucran tanto las estructuras óseas como los tejidos blandos, y a través de ellos pueden salir las raíces nerviosas y puede producirse herniaciones de los elementos neurales de la columna lumbar, lo cual estaría en relación, por ejemplo, de lo que se denomina mielomeningoceles. Acá tenemos, por ejemplo, otro paciente donde vemos que tiene, si ustedes se fijan, ¿qué les llama la atención de esa columna? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien puede decir algo? Fíjense que si yo comparo esta columna lumbar con esta otra,
es totalmente distinto. ¿En caña de bambú, no es, profe? Bien, bien, una imagen en caña de bambú. Y esta imagen en caña de bambú, ¿por qué se forma? ¿Por qué se forma este caña de bambú? No es por lo que dijo al principio que los discos intervertebrales se calcifican. En realidad no es que se calcifiquen los discos intervertebrales. Lo que está pasando, fíjense que se ve esta imagen blanca en la parte anterior y podemos ver tenuemente en la parte posterior, y también tenemos algunas calcificaciones de los discos, pero principalmente es calcificación de los ligamentos longitudinales anteriores y los ligamentos longitudinales posteriores, que eso le dan una rigidez a la columna vertebral. Eso se llama la anquilosis de las articulaciones, cuando una articulación pierde su movilidad. En este caso, yo tengo los cuerpos vertebrales y en vez de tener buena movilidad el cuerpo vertebral, tiene calcificado la parte anterior, calcificado el ligamento posterior, y estos pacientes pierden esa movilidad. Por eso se denomina espondilitis anquilopoyética, o sea, produce una anquilosis o una fijación de la columna. Pero viene el término de imagen en caña de bambú. Anoten esto, lo podemos preguntar en el examen, es una pregunta de examen. En el caso de que nosotros tengamos una imagen en caña de bambú, la produce la espondilitis anquilopoyética. Bien. Por otro lado, podemos tener también traumatismo. Fíjense estas vértebras como en una radiografía lo podemos sospechar al traumatismo, pero fíjense estas alteraciones que tienen multifragmentarias de los cuerpos vertebrales. Miren esta fractura de la apófisis transversa, miren esta fractura de la apófisis espinosa. Estas fracturas duelen mucho, como todas las fracturas, pero lo más importante es el compromiso neural que puede tener este paciente, ya que el conducto espinal, fíjense que está totalmente ocupado por fragmentos óseos que por supuesto que producen lesiones a nivel de la médula espinal. Acá, fíjense, tenemos otro paciente donde acá se ha producido un colapso de los cuerpos vertebrales por la presencia de una lesión a nivel del cuerpo vertebral, entre dos cuerpos vertebrales, que esto está relacionado con alteraciones por osteomielitis. Miren esta otra imagen. ¿Cómo se llama esta imagen? A ver, recién sacamos la caña de bambú, y esta imagen donde yo veo una vértebra totalmente blanca, miren, en comparación con esta y esta. Miren esta otra, una vértebra totalmente blanca, ¿la ven ahí? Entre esta y esta, ven que esta vértebra es totalmente blanca. ¿Cómo se llama esa vértebra? ¿Cómo le llaman? Eso es un signo radiológico. ¿La vieron alguna vez o no? ¿Vértebra de marfil, profe? Bien, vértebra de marfil. Esa vértebra de marfil, que es una vértebra blanca, puede haber varias, pero generalmente es única. Vamos a anotar qué patología nos pueden dar vértebra de marfil. Puede ser metástasis de cáncer de próstata, puede ser también la presencia de leucemia, linfoma, también puede ser enfermedad de Payet. Todas esas patologías nos dan vértebra de marfil. O sea que cuando yo veo una vértebra de marfil, si es un hombre, debería pensar en metástasis de cáncer de próstata. Entonces, fíjense, imagen en vértebra, una vértebra de marfil. Por otro lado, tenemos también lo que se denomina espondilolistesis. ¿Qué es la espondilolistesis?
La espondilolistesis es el desplazamiento del cuerpo vertebral, de un cuerpo vertebral sobre el otro, que generalmente se da más frecuentemente entre L4, L5 y L5S1. L5S1 es la más frecuente. ¿Por qué se produce? Se produce por una fractura a nivel de las partes articulares de L5, en este caso, que se denomina espondilolisis. O sea, que la espondilolisis produce la espondilolistesis, que el cuerpo vertebral se desplace hacia la parte anterior. Miren acá, si yo tengo un cuerpo vertebral, se desplaza por espondilolisis, se desplaza hacia adelante y eso se llama espondilolistesis. Cuando se desplaza hacia atrás, se denomina retrolistesis y cuando se desplaza hacia atrás puede producir compresión de las raíces nerviosas de la cola de caballo, mientras que cuando se desplaza hacia adelante, nosotros tenemos una clasificación, que ya la vamos a ver, de acuerdo al grado de desplazamiento. Ahora, ¿cómo vemos una espondilolisis? La espondilolisis la vemos en una radiografía en posición oblicua, donde buscamos una figura que, para que ustedes sepan cuando hacen una radiografía si está bien hecha, vemos el perrito de la Chapelle. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo vieron seguramente, el perrito de la Chapelle. ¿Lo vieron o no? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Sería la imagen del perrito escocés, ¿tá? Que es este, el Schnauzer o el Fox Terrier, donde nosotros vemos en la parte superior las orejas, vemos el hocico, vemos el cuello, vemos el cuerpito, la cola que se forma por estas estructuras anatómicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el ojito se corresponde con el pedículo, la apófisis transversa, así sucesivamente. Entonces, cuando se visualiza el collar del perrito de la Chapelle, hablamos de espóndilo. Acá tenemos el perrito de la Chapelle. Cuando se ve el collar, hablamos de espondilolisis. Y esa espondilolisis, recuerden, produce lo que se denomina la espondilolistesis. ¿Está? Acá tenemos otro, el perrito de la Chapelle con su collar, que es de tipo radiotransparente. Miren acá la clasificación de Meyerdin. Si el desplazamiento es hasta un 25%, es grado 1, de grado 2 entre el 25 y el 50% cuando se va corriendo para adelante, y el grado 5, que es el más grave, digamos, donde ya el cuerpo vertebral está por delante de la plataforma de S1. La espondilolisis la podemos ver generalmente en una tomografía computada. Vemos cómo se ve esa fractura a nivel de la parte articular, o sea, de los pedículos de los cuerpos vertebrales, en este caso de L5. Acá también se ve muy bien, fíjense, de un lado y del otro. Entonces, el signo del collar del perrito de la Chapelle, donde nosotros podemos ver ese collar. Entonces, fíjense que en la radiografía oblicua de la columna lumbar es un hallazgo clásico en radiología y está formado por apófisis transversa la nariz, el pedículo el ojo, la parte interarticular es el cuello, la apófisis articular superior la oreja, la articular inferior las patitas delanteras. ¿Está? Y recuerden que el collar sería esta imagen lúcida, digamos, o radiotransparente, que se forma a nivel de el cuello del perrito de la Chapelle. Por otro lado, miren esta columna vertebral lumbar. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos el cuerpo vertebral
y vemos estas imágenes que se denominan imágenes en pico de loro, o también se denominan, o sea, la forma correcta es llamarle osteofitos. Los osteofitos son signos de artrosis y es uno de los signos de artrosis, que son estas excrescencias óseas que se producen en las plataformas superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. Por otro lado, también cuando tengo un osteofito de la parte superior que se une con un osteofito de la parte inferior, se denomina sindesmofito. Después tenemos también la presencia de burbujas de aire a nivel de los discos intervertebrales, que son burbujas de nitrógenos que se producen por degeneración de los cartílagos articulares, que en el caso de los discos intervertebrales se produce a nivel de los núcleos pulposos de los discos. Recuerden que los discos intervertebrales son como una esponja que absorbe, digamos, o como un amortiguador para que no se toquen los cuerpos vertebrales superiores con los inferiores, pero estos discos con la edad, por traumatismo o por algunas enfermedades, se van adelgazando. Son los que el año que viene en resonancia y en tomografía vamos a ver que se producen degeneración de los discos intervertebrales por envejecimiento de las articulaciones, y eso produce esta disminución de la altura. Miren, si yo comparo, por ejemplo, un espacio intervertebral de este paciente que era normal, miren, entre esta plataforma y esta plataforma en el medio está el disco intervertebral, que ya dijimos que no se ve porque tiene cartílago. Miren lo que es en esta columna lumbar que vemos ahora, vamos a comparar. Esta imagen que estamos viendo acá es una columna normal, y fíjense esta otra columna. Miren la distancia que hay entre este cuerpo vertebral y el que está abajo, y la distancia que hay en este cuerpo vertebral y este otro. Fíjense, acá se ven los osteofitos. Entonces, vamos a notar, por otro lado, fíjense que debajo del cuerpo vertebral, en la parte inferior de este cuerpo vertebral y en la superior del otro, se ve más blanco. Eso es esclerosis ósea subcondral, se llama. Entonces, ¿cuáles son los signos de artrosis en todos los pacientes y que afecta a todas las articulaciones? Vamos a notar disminución del espacio articular. Vamos a ir viendo. Disminución del espacio articular. Entre este espacio y el otro, fíjense que está bien afinado. Esclerosis ósea subcondral, osteofitos marginales, y también por debajo, en esta esclerosis, también hay quistes óseos subcondrales. Entonces, todo eso que ustedes están viendo, o que nosotros lo vemos, lo buscamos en las patologías, en la radiografía, se denominan son cambios degenerativos provocados por la artrosis. Por otro lado, también podemos tener hemivértebras, como ya dijimos, podemos tener vértebras en mariposas cuando se desarrollan de un lado y del otro, pero en el medio no. También podemos tener fusiones de cuerpos vertebrales que a nivel cervical se denomina síndrome de Klippel-Feil. Eso es un síndrome que le da mucha rigidez a la columna cervical.
Acá también podemos tener, por ejemplo, fractura de los cuerpos vertebrales. Esta que está acá, fíjense que tiene una fractura a nivel de la segunda vértebra cervical. Esta es la fractura que se produce por ahorcamiento, ¿tá? Muchas veces uno cree que el ahorcado muere por asfixia y en realidad muere por la compresión y la fractura a nivel del bulbo raquídeo que produce un paro cardiorrespiratorio cuando se produce la lesión. Entonces, esta es la fractura típica del ahorcado. Ya vimos recién las fracturas multifragmentarias de la columna, ¿eh? Ya vimos recién las vértebras de marfil, pero esto que estamos viendo acá, fíjense que yo tengo un cuerpo vertebral y tengo otro cuerpo vertebral en la parte inferior. Entre estos dos cuerpos vertebrales, ¿qué debería estar? Debería estar el disco intervertebral. Muchas veces se producen infecciones a nivel de los discos intervertebrales que se denominan espondilodiscitis. Espondilodiscitis se produce por infecciones, generalmente por tuberculosis, infecciones por cándidas o por también estafilococo que van a parar a nivel de los discos intervertebrales y producen esos acuñamientos cuando afectan los cuerpos vertebrales. Miren, acá tenemos un paciente que tiene una artrodesis posterior por una espondilolistesis de L4 sobre L5. Para que este cuerpo vertebral no se siga corriendo, lo que se hace es una artrodesis posterior. También podemos tener, por ejemplo, luxaciones. En este caso, fíjense cómo se ha luxado completamente la articulación entre la falange proximal y la falange media, y después cuando le puse en el dedo vuelve a su normalidad, ¿tá? Esto es un control después de la luxación. Esto es muy típico cuando está el arquero y quiere recibir la pelota, le pega la pelota y se luxa el dedo, ¿tá? En el caso mío yo me luxé este mismo dedo, pero andando en bicicleta. Me pegué un golpe y tac, se me luxó. Acá fíjense cómo se desplaza completamente los huesos del carpo en la articulación rizocarpiana que se llama, donde fíjense cómo se ha desplazado completamente y acá cómo ha quedado después de que se ha corregido esa luxación. Acá también tenemos, por ejemplo, osteofitos. Siempre que veamos osteofitos, hablamos de artrosis. Fíjense que tiene un osteofito en el borde superior, en el borde inferior, esclerosis ósea, disminución del espacio articular, o sea que esto que estamos viendo acá es una artrosis. ¿Está? Acá fíjense cómo se ve un reemplazo a nivel de la articulación de la rodilla. Acá fíjense el frente y el perfil. Acá también podemos ver, en este caso, este paciente que tiene también signos de artrosis. Podemos ver también distintos tipos de fracturas, fíjense, distintos tipos de fracturas en los miembros superiores. También podemos tener este tipo de fractura. Esta es una fractura que se llama fractura patológica. Estas fracturas que ustedes ven se producen por traumatismo en pacientes con las estructuras óseas sanas. Pero esta otra fractura, este paciente tiene una metástasis en el cuerpo, en la diáfisis del fémur, y por un traumatismo banal, como el hueso está muy, lesionado, se produce este paciente se puede sentar y se fractura. Esas fracturas patológicas se dan justamente a nivel de los huesos patológicos, generalmente relacionados con tumores propios o tumores secundarios de los cuerpos vertebrales, de
de los huesos, que pueden también afectar los cuerpos vertebrales o, como en este caso, los huesos largos. Miren distintos tipos de fracturas, algunas fracturas. Estas fracturas se dan en los pacientes pediátricos, se denominan fracturas en tallo verde, que son fracturas que se dan a nivel de los huesos, como si yo quisiera quebrar digamos, una rama que está verde, la doblamos, pero es como que se astilla, pero no llega a fracturarse completamente. Esas se llaman fracturas en tallo verde, que se dan generalmente en pacientes pediátricos, y esas fracturas, por más que uno no las vea tan claramente, no es lo mismo esta que se ve en la figura número 1 que esta que se ve en la figura número 2. ¿Está? Así es como queda un callo óseo después que esa fractura se ha consolidado. Fíjense, queda bien consolidada. En otras ocasiones puede no consolidarse, se llama pseudoartrosis. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura que ha lesionado una arteria, posteriormente se la reduce y vemos cómo la arteria vuelve a su circulación normal. También podemos tener luxaciones, cuando se sale la cabeza femoral. También podemos tener fracturas a nivel de las ramas ilio-isquiopubianas. Podemos tener también luxaciones en el codo, por ejemplo. Y esta es la imagen de una pseudoartrosis. O sea que queda como un espacio entre los extremos de la fractura, y esto se da cuando los yesos no están bien colocados y el paciente, en vez de tener el fragmento bien fijo, está móvil, entonces se produce una falta de osificación y eso se llama pseudoartrosis. Duele generalmente bastante. También podemos tener fracturas a nivel del hueso escafoides, que esta fractura puede verse hasta 7 días después del traumatismo, y generalmente lo que hay que hacer es una radiografía de mano con desviación cubital, que se llama, para poder ver bien el hueso escafoide. ¿Está? También se pueden fijar las articulaciones con clavijas. También podemos tener lo que se llama epifisiolisis, cuando se produce una necrosis de la epífisis, en este caso de la cabeza femoral. Eso se llama, o es una enfermedad de Perthes. Anoten, enfermedad de Perthes, epifisiolisis a nivel de la cabeza femoral, y Perthes se escribe con P-R-T-H-E, enfermedad de Perthes. También podemos tener algunos tumores a nivel de los huesos. Bueno, acá no se ve muy bien, pero acá hay una imagen que es mucho más radiodensa, que se llama osteocondromas. ¿Tá? También podemos tener algunas, por ejemplo, este es un quiste óseo aneurismático, que es un quiste que se produce a nivel de los huesos largos y que puede llegar a fracturarse porque este es un hueso patológico. ¿Está? Distintos tipos de fracturas. ¿Está? Con respecto a la ecografía, tenemos buena definición en las estructuras musculares. Esto que está acá serían los músculos, y acá vemos cómo el músculo se encuentra cortado. También podemos ver con ecografía los lipomas, que son tumores de los tejidos grasos. ¿Tá? Acá, fíjense, este es un tendón de Aquiles que está cortado antes de su inserción a nivel del talón. ¿Tá? Este sería el tendón de Aquiles normal, y este como está cortado. Pero por debajo también del tendón hay una bolsa serosa que estaría relacionado con una bursitis. Cuando se inflama esta bolsa serosa,
se produce mucho dolor y bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una lesión y la otra. También en tomografía computada podemos ver esas fracturas que veíamos anteriormente. Esto sería una fractura a nivel del acetábulo. También podemos ver, por ejemplo, en esta tomografía computada, esos colapsos o esas vértebras que se denominan vértebras en cuña, en paciente con osteoporosis, por ejemplo. También podemos tener imágenes osteolíticas que se dan por tumores óseos. Fíjense que este tumor tiene una parte blanda y va a infiltrar o va a producir una osteólisis a nivel de las estructuras óseas. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura a nivel del alerón sacro. Esta es la articulación sacroilíaca y acá tenemos una fractura a nivel del alerón sacro. Miren cómo se ve un paciente que tiene artrosis, vemos los osteofitos, esto es una tomografía, y vemos esas burbujas de aire en el interior de los discos intervertebrales que dijimos que se tratan de burbujas atrapadas, que en realidad esas burbujas se dan por la presencia de nitrógeno a nivel del disco intervertebral. ¿Tá? Eso se llama signo del vacuo o del vacío. Miren estas fracturas con reconstrucción a nivel del miembro inferior, una fractura multifragmentaria que incluso involucra la articulación de femorotibial. También podemos tener tumores que desplazan en este caso localizado entre la tibia y el peroné. Podemos tener absceso, fíjense esta colección con la presencia de aire. Este es un paciente que está boca abajo y se ve el glúteo de un lado y el glúteo del otro lado y vemos cómo de este lado tiene ese absceso con ese nivel hidroaéreo. ¿Tá? También podemos tener cicatrices con la presencia de hematomas o tumores a nivel de los tejidos blandos. ¿Tá? Miren este otro paciente donde tienen una gran masa con calcificaciones que produce lisis a nivel del hueso. Miren este otro paciente que tiene un lipoma. ¿Por qué digo que es un lipoma? Porque este tumor, que tiene bordes bien delimitados, tiene la misma densidad que el tejido celular subcutáneo. Esto que está acá es un lipoma y esto que está acá se denomina liposarcoma, ¿tá? Que es la variedad maligna del lipoma. Acá, por ejemplo, también tiene una masa de tejidos blandos. Fíjense, esto sería la sínfisis del pubis, esto está localizado a nivel de la región ilíaca en la raíz del muslo. Acá tiene una fractura de cuello femoral. Fíjense, una fractura a nivel de la cavidad acetabular. Una fractura, este es el omóplato a nivel de la cabeza humeral. Fíjense, acá tiene una imagen, esta se llama imagen osteolítica, ¿está? Cuando vemos esa alteración, como que el hueso tiene una imagen en sacabocado. Esto es lo que decíamos recién, fíjense, cómo se llamaba cuando el disco tenía cambios inflamatorios. ¿Se acuerdan cómo se llama? Que se produce por infecciones, que podía estar relacionado con tuberculosis, con infecciones por cándidas. Osteomielitis. No, la osteomielitis del hueso. Esto se llama espondilodiscitis. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Esto se escribe así. Perdón.
Espondilodiscitis, ¿está? Esto es una infección a nivel de los discos intervertebrales. Acá tienen de frente, como se ve. Fíjense que el hueso también reacciona. Se ve como esclerosis ósea en el hueso que está por encima, o en el cuerpo vertebral que está por encima y que está por debajo. Acá tenemos una imagen en sacabocado, fíjense. Imagen osteolítica, acá tenemos otra. Esto generalmente puede estar asociado a patologías benignas o a patologías malignas. Con respecto a la resonancia magnética nos puede mostrar muy bien las articulaciones, podemos ver el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior. Miren, este paciente tiene el ligamento cruzado anterior y ahí está cortado. Miren cómo se ve en esta secuencia T2, donde vemos un pedazo del ligamento, la lesión y el otro extremo. ¿Está? Acá también tiene una lesión fibrilar del ligamento cruzado anterior. ¿Está? También podemos tener heridas meniscales, podemos ver bien los meniscos. ¿Está? Entonces acá en este caso vemos una lesión del cuerno posterior del menisco externo. Miren cómo se ve, acá el menisco tiene que ser triangular y vemos toda la lesión meniscal. También podemos tener fracturas a nivel de, en este caso, fracturas microtraveculares que se dan por traumatismo. Incluso cuando uno se exige mucho en el gimnasio pueden aparecer estas microfracturas. Todo esto que ustedes ven blanco es una secuencia T2, por eso el líquido se ve completamente blanco. Miren acá, aumento del líquido intraarticular en este paciente. Acá también, fíjense, líquido intraarticular aumentado, la rótula, tendón rotuliano, cuerno posterior del menisco externo. Miren acá, esto que está acá es un quiste que se da frecuentemente, se denomina quiste de Baker, que es un quiste que se da a nivel de las articulaciones de la rodilla y que se encuentra en el hueco popliteo. Cuando a un paciente le duele el hueco popliteo, o sea, en la parte posterior de la rodilla, siempre hay que tener presente el quiste de Baker. Miren cómo se ve una fractura de la tibia, en este caso. Fíjense, estamos viendo ahí. Esta es una lesión, pero fíjense cómo se ha roto con la presencia de un hematoma del tendón, en este caso tendón rotuliano. ¿Está? Acá tenemos un hematoma en los tejidos blandos, fíjense, acá hay otro. Miren cómo se ve un hematoma. Estas imágenes negras se dan en los hematomas. Esto sería la presencia de metahemoglobina, se llama, que es la degradación que se da de la hemoglobina que se encuentra a nivel de los glóbulos rojos en el caso de los hematomas. Acá tenemos un hematoma también, pero es mucho más pequeño. Acá, por ejemplo, vemos un nivel hidroaéreo, esto es líquido y esto es sangre. Esto se llama hemartrosis, ¿está? Presencia de sangre en la articulación en un paciente que, fíjense, tiene un traumatismo a nivel de la diáfisis distal del fémur. Miren acá la columna vertebral, como se ve, estos discos intervertebrales están bien hidratados, pero este que se ve negro es un disco que tiene cambios degenerativos y deshidratación. Fíjense la altura que tienen los discos ahí y la altura que tiene este disco, eso es un signo incipiente de artrosis. Recién hablábamos y decíamos que los discos intervertebrales no se ven en radiología, pero miren cómo se ve muy bien en resonancia magnética. Fíjense, acá tienen una columna cervical, una columna dorsal,
y una columna lumbosacra. Fíjense, todos estos discos tienen buena hidratación y este disco está disminuido, este también, fíjense, acá tenemos otros discos, acá tiene este paciente osteofitos, ¿eh? Este es una espondilolistesis, fíjense cómo el cuerpo vertebral se ha ido hacia adelante, esto es un grado 4, recuerden que el grado 5 es cuando está de acá para adelante. Este es un paciente de Chilecito, recuerdo, que se subió a un nogal a juntar nueces, se cayó, hizo un hematoma a nivel del cuerpo de la región posterior de la columna, en una columna que tenía mucha artrosis, muy rígida. Y fíjense la compresión que tiene en la médula espinal. Este paciente lamentablemente falleció porque no se lo podía estabilizar para operarlo y por supuesto, fíjense la columna vertebral, cómo está lesionada y cómo vemos la compresión de, en este caso, de la médula. Después teníamos un paciente que tenía un tumor a nivel de el tórax, en el pulmón, que fue un linfoma e hizo una metástasis en la parte posterior con compresión de la médula a nivel de la columna dorsal. Esto fue un linfoma, esto que estaba acá era una masa que había dado metástasis en la parte posterior. Miren cómo se ven las hernias de disco, cómo comprimen la médula espinal, las raíces nerviosas, esto es muy doloroso. Y acá, por ejemplo, fíjense cómo está el conducto espinal. Si uno lo compara al conducto espinal incluso con esto, vemos que el diámetro tiene un diámetro determinado, pero en este caso, fíjense que está muy... Esto se llama canal estrecho degenerativo. Esto se produce por artrosis, donde se produce compresión de las estructuras de la neurales, esto es muy doloroso también, por artrosis anterior y del macizo apofisario posterior. También podemos tener colapsos de cuerpos vertebrales, pueden ser por traumatismo o también puede ser por la presencia de tumores que dan metástasis a nivel de los cuerpos vertebrales. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Cuál sería la hoja de ruta? El lunes que viene vamos a tener una clase de cardiovascular y ahí terminaríamos el temario y el otro lunes tendríamos el parcial. ¿Estamos? La clase del lunes que viene la vamos a hacer virtual también y vamos a... anoten las dudas que tengan, todo lo que me quieran preguntar de lo que hemos visto hasta ahora, para que después que terminemos cardiovascular podamos hacer unas preguntas de lo que ustedes tengan duda. Recuerden que en sistema nervioso, sobre todo, ver cómo se ve el ACV isquémico, hemorrágico, cómo se ve un hematoma epidural, un subdural, y así sucesivamente. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda que me quieran preguntar ahora. ¿No hay dudas, chicos? Danisa está por ahí, Lautaro, Selena, Rubén. No, profe, todo en Darío. orden de mi parte. No, profe. Bien. Bueno, entonces si no hay preguntas y si tienen algunas preguntas, las sacamos la clase que viene. ¿Ah? Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bien, chao, chao.
que sos